Vísceras digestivas abdominopélvicas del equino. Primero vamos a hacerla comparada con el equino. Es simplemente hacer hincapié en los aspectos diferenciales que tienen con el canino. Yo hago esto hoy con equino y con cerdo, que no tenemos material para mostrarles. Capaz que hay algo de equino, pero lo vamos a ver, lo vieron el tamaño de un equino, entonces es difícil trasladar. Si hay algo que creo que hay en la pileta, lo vamos a ver cuando vayamos a agronomía. Pero no hay problema, eso lo vemos después. Pero es bien importante que ustedes sepan las diferencias principales del sistema digestivo entre el carnívoro y los equinos y los cerdos, que va a ser la clase de hoy. Y mañana ustedes van a ver las diferencias con rumiante, que es también un digestivo totalmente diferente. Acá arranca las diferencias con estómago en esta presentación, pero en la próxima, el año que viene, si vivo, la voy a empezar desde la cabeza. Hay algunas diferencias que ya las marcamos a nivel de la boca, del tamaño de la boca en el equino, de la imposibilidad muchas veces de hacer una revisación segura en la boca, porque es una boca tan pequeña, con una apertura tan pequeña, que es difícil revisar la boca cuando tienen problemas. Después, el tipo de dientes, que es totalmente diferente, son dientes mucho más amplios, son dientes que tienen la corona que continuamente va emergiendo y con una superficie oclusal amplia, justamente por la dieta altamente fibrosa que poseen. En el caso del caballo, en cuanto a la faringe y sobre todo en cuanto a la tuba auditiva o el orificio auditivo, la trompa de Eustaquio, como le llaman, se llama tuba auditiva o trompa auditiva o trompa de Eustaquio. La tuba auditiva presenta un divertículo ventral en la pared ventral del conducto ese que une el oído medio con la nasofaringe, que desemboca en la nasofaringe, que vieron ahí en la oveja, el conducto que estaba bien claro. En el caballo presenta un divertículo. Ese divertículo forma una estructura muy importante dentro del caballo, importante porque es asiento de muchas patologías, que es la... ¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó. La bolsa gutural. Ahí está, yo estaba viendo a ver quién estaba atento. La bolsa gutural. La bolsa gutural. La bolsa gutural es una expansión entonces de la pared ventral de la tuba auditiva. Pared ventral de la tuba auditiva. Y se ubica ahí en la base del cráneo, lateral a la faringe, y es muy amplia. Es muy amplia y es asiento generalmente de infecciones y hace que el animal quede hinchado y es bastante típico la infección, la inflamación de las bolsas guturales. Tienen una función aparentemente de enfriamiento de la sangre que va hacia el cerebro o de regulación térmica, alguna cosa de esa, pero no es una función muy clara. El orificio de la tuba auditiva sobre la nasofaringe tiene una lengüeta, tiene como una estructura bien determinada, bien grande, bien fácil de identificar. No es lo mismo que acá, que es muy difícil. Ahí tiene como una orejuela que sobresale y que tapa ese orificio. ¿Tá? Entonces es bastante fácil de identificar. Después hacia atrás no hay muchas diferencias entre la faringe y el esófago, más que en el tamaño, evidentemente, de los órganos. Llegamos a los órganos abdominales y ahí sí, tenemos lo primero el estómago. El estómago, primera gran característica diferencial del estómago, el tamaño del estómago en relación, tamaño, lo que se denomina tamaño relativo, es decir, en relación al tamaño del animal. Es muy pequeño el estómago del equino en relación al tamaño del animal. Eso es uno de los factores que determina que hay que ser muy cuidadoso con la dieta de los caballos. Porque al tener un estómago pequeño y de pronto comer alguna ración o algún pienso o alguna cosa que le provoque hinchazón o alguna cosa, inmediatamente vienen los cólicos. ¿Tá? Los cólicos gástricos, cólicos abdominales del caballo, que son dolores muy, muy importantes, muy grandes. Que son frecuentes además justamente cuando el animal come de determinada manera.
sobre todo cuando come en abundancia. Un estómago pequeño en relación al tamaño del animal. Otra característica del estómago de los equinos es la posición oblicua de la desembocadura del esófago en el estómago, la región cardial, donde desemboca el esófago en el estómago, tiene una posición muy oblicua. Y eso, y además de tener un esfínter cardial muy desarrollado, esas dos particularidades coadyuvan a que el caballo no pueda vomitar o que sea muy difícil el vómito en los equinos. Si por casualidad algún día un caballo regurgita, como tiene el paladar blando muy extendido, generalmente es muy difícil la proyección retrógrada del alimento hacia la boca. Si llega a regurgitar o a vomitar el caballo, lo más probable es que la materia salga por la nariz, por la cavidad nasal y no por la cavidad bucal. Entonces, es difícil el vómito en el caballo, casi imposible, pero si en alguna oportunidad puede suceder, no va a vomitar por la boca por el velo del paladar que va a estar muy proyectado hacia atrás. Entonces es altamente probable que la materia salga por la nariz. ¿Ah? Va a haber otra característica muy diferencial del estómago, pero es una característica interna que ahora la vamos a ver. Entonces, en el estómago la capacidad de 8 a 15 litros. Las partes del estómago, las mismas que en el perro, el fondo, esta es la región cardial, en el fondo, el cuerpo, el antro pilórico y el antro pilórico, acá esto es el cuerpo, este es el fondo, y acá la región pilórica, esto es el duodeno. Una característica también es que yo les decía que la curvatura menor se denominaba cisura angular, más que curvatura menor porque es muy cerrada, pasa a ser, se juntan ambos bordes, se juntan, queda muy cerrada, entonces toma el nombre de cisura angular. Curvatura mayor, curvatura menor o cisura angular. Y después los ligamentos de fijación, igual que en el perro. El aumento mayor, el aumento menor en la curvatura menor, ligamento gastrofrénico que lo une con el vaso, ligamento gastrofrénico que lo une con el diafragma, ligamento gastroesplénico que une el aumento mayor con el vaso, aumento mayor, aumento menor, y pliegue gastropancreático, es decir, un pliegue que lo une con el páncreas. Todas estructuras que son bastante normales, estructuras peritoneales que no tienen ninguna particularidad. Cuando nosotros abrimos el estómago, aquí sí tenemos una diferencia bien grande. Esta porción, que es la porción del fondo y parte del cuerpo, incluida la región cardial, no tiene glándulas, no posee glándulas. Es una región aglandular. Y por lo tanto, al ser aglandular, tiene una mucosa lisa, fuerte, sin ninguna particularidad. Es como la continuación de la mucosa del esófago. Es prácticamente la continuación de la mucosa del esófago. Y presenta un pliegue, este pliegue que lo ven ahí, esto que está marcado ahí, ese pliegue se denomina margo plicatus. Acá lo tiene en una fotografía. Ese es el pliegue, es un pliegue mucoso bien, pero bien marcado, bien diferenciado. Se denomina margo plicatus. El resto del estómago es glandular. Entonces cambia la coloración netamente. Esto es blanco, pálido, y esto es rosado, rojo, brillante. ¿Tá? Y es bien delimitado el margo plicatus en el estómago del equino. ¿De acuerdo? Acá en la zona glandular van a tener glándulas cardiales, glándulas gástricas propiamente dichas, glándulas pilóricas, y bueno, todo lo que normalmente hay, todas las glándulas que normalmente hay dentro de un estómago. Nada más que esta característica. ¿Tá? La presencia de un margo plicatus que poco menos que divide en una parte glandular y una parte glandular. Ahí tienen lo mismo, ¿tá? Y acá tienen sobre todo las zonas glandulares, está dividida en lo que son glándulas cardiales, glándulas gástricas propiamente dichas y glándulas pilóricas. Pero es lo mismo. La estructura del estómago, hay fibras musculares, longitudinales y oblicuas. Después hay circulares y hay la formación de estas asas, tanto en el fondo como en la región del antro pilórico, que le dan un refuerzo muy importante a la estructura muscular
del estómago del equino. El músculo esfínter del cardiac, como yo les decía, muy desarrollado en el equino, muy desarrollado y cae en posición oblicua en el esófago. Hay una oblicuidad importante ahí, cosas que son las que impiden el vómito. Así que bien claras las diferencias del estómago con el resto, con los carnívoros, sobre todo porque es un estómago, no pueden confundir nunca un estómago monolocular, es decir, un estómago que tiene un solo espacio, no lo pueden confundir con el estómago multilocular, como es en los rumiantes. El estómago de los rumiantes es un estómago que tiene 4 locus o 4 lugares, entonces no pueden comparar el estómago del equino con los rumiantes, tienen que comparar con el perro o con el cerdo porque son estómagos simples, son estómagos uniloculares, con un solo espacio. Intestino delgado. ¿Qué hay en el intestino delgado? No hay mucha diferencia en el intestino delgado, más que las diferencias de tamaño y de longitud que tienen que ver con la dieta. Es mucho más largo, porque la dieta herbívoro, los herbívoros en general tienen un intestino delgado mucho más largo, y un calibre mucho más aumentado porque tiene que ver con el tamaño del animal. No hay diferencia sustancial. Ahí tienen el intestino delgado. Acá está el estómago, acá está el duodeno, esto es el intestino delgado, vieron que no hay ninguna particularidad, está la flexura craneal, el duodeno descendente, la flexura caudal, el duodeno ascendente, la flexura duodeno-yeyunal que quedó ahí atrás, el yeyuno muy largo, y el ilion, que es la última porción, que se mete en la base del ciego. Hay un espacio del ilion que está metido dentro de la base del ciego. ¿Tá? No hay muchas particularidades en el intestino delgado, excepto eso, de que la última porción se mete dentro de la base del ciego. Todo lo mismo, ¿vieron? Lo único que varía la capacidad: 22 metros de intestino delgado, 7 a 10 centímetros, no metros, 40 a 50 litros de capacidad, y las porciones la misma, duodeno, yeyuno e ilion. Hay lo mismo estómago, el duodeno, en la pared derecha y luego en la pared ventral, y luego se continúa con el yeyuno. En el duodeno, la desembocadura del conducto hepático y el conducto pancreático. Conducto hepático y conducto pancreático. Juntos en lo que se denomina ampolla de Vater o ampolla hepatopancreática o ampolla mayor. ¿Tá? Enfrente, en el duodeno, cuando ustedes abren, acá está la ampolla hepatopancreática mayor, y acá tienen la ampolla hepatopancreática menor, donde desemboca el conducto accesorio del páncreas. ¿Tá? Vieron que están uno frente al otro. Intestino grueso, y acá comienzan las grandes diferencias en el equino, las diferencias más sustanciales. Lo que en los rumiantes, el proceso de fermentación microbiana, no enzimática, microbiana, que se realiza en los rumiantes en las 3 primeras porciones del estómago, acá en el caballo se realizan en el ciego y en el intestino grueso. ¿Tá? El ciego es la cámara de fermentación del equino. Por eso van a ver ustedes el gran tamaño que tiene ese órgano. El intestino grueso, como todos los intestinos gruesos, está formado por el ciego, el colon y el recto. La longitud 7 a 8 metros. Y una de las características que cuando ustedes lo miran, todo esto es intestino grueso. Arranca acá, este es el ciego, y este es el colon ascendente, todo esto es el colon ascendente, hasta acá, este verde es el colon transverso, y este es el colon descendente, este es el recto. ¿Tá? Una característica que es externa, que lo ven desde afuera, es la presencia